Alimentándose en tus manos, se arma de valor el que te ama, se arma fuertemente el que vive en tu palabra, bebiendo de tu ser, el néctar de tu canto. La barca no se hunde, sino de luz en tus mares. Jesús, mi poema de amor. Jesús, mi silencio de paz. Jesús, verdadero en amor. Poema entrañable. Muy buenas tardes, hermanos en el Señor Jesucristo. Que la paz del Rey Jesús llene sus vidas, sus corazones, no solo en este momento, sino por siempre, cada día, hasta los días de la eternidad. Alabamos al Señor en este bello, hermoso día. A pesar de todo, es un hermoso día porque el Señor está presente. Él hermosea todas las cosas, Él consuela, Él acompaña, Él nos da la vida y Él ha prometido darnos vida eterna. Y ¿saben una buena noticia? El Señor no miente, no puede mentir. Así que si Él dijo que nos daba vida eterna, es porque nos va a dar vida eterna. ¿Ya? Vamos en este bello día 19 de enero, miércoles ya, en que entramos al nuevo año calendario. Mire, ¿cuánto ha pasado? Ya vamos para las 3 semanas y parece que fue hace tan poco, ¿cierto? El tiempo está pasando muy rápido. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿ya? Amado Padre, muchas gracias te damos porque eres bueno. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por tu inmenso, perfecto y maravilloso amor. Te damos la honra y la gloria de vida a tu nombre, Señor. Y por sobre todo, Señor, te adoramos, te alabamos y reconocemos que solo tú eres nuestro Dios, nuestro comprador, nuestro Padre, nuestro Redentor y el que guiará nuestros pasos contigo hasta la vida eterna. Muchas gracias te damos por todo. Acompáñanos, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias. Bien, vamos a pasar inmediatamente a la palabra del Señor, ¿ya? El domingo estuvimos viendo y vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos estudiando, como usted sabe, el libro de Apocalipsis. Y sigue en pie lo que yo pensaba, que tal vez de verdad que estoy pensando seriamente, no es, y les voy a decir en persona por qué razón. Una de las razones poderosas para esto, que quisiéramos dejar los estudios hasta un cierto punto, ¿ya? Y que ustedes se den el trabajo de investigar, de estudiar este libro maravilloso en base a una buena enciclopedia, en base a buenos libros históricos y sobre todo en base a la palabra del Señor y en base al ayuno, a la oración constante, ¿ya? Porque no podemos entender la palabra si no tenemos comunión con el Señor de la palabra, ¿ya? Como lo decimos siempre, hemos leído libros maravillosos. Hay algunos que, claro, que es muy raro encontrar hoy día un escritor bueno, encontrar escritores así que valgan la pena leer. Tenemos nosotros una persona muy reconocida en el mundo cristiano que es don César Vidal, y hay varios escritores más, pero hay algunos libros que no valen ni la tinta en que se escribieron, porque los grandes escritores en masa ya no están con nosotros, no están en esta tierra. Y los que nos dieron bastante cosas que la humanidad olvidó. Vea usted lo que está pasando en nuestro propio país, en Chile, la chabacanería, todas las cosas, los políticos que todos han destruido prácticamente nuestro país y quieren seguir destruyendo
pero Dios nos tiene una ciudadanía preparada según la palabra del Señor que no miente. ¿Ya? Entonces, para entender la palabra del Señor, usted necesita leer buenos libros, usted necesita pedirle al Señor que le guíe, o nos puede consultar qué libro. A las personas nuevitas le recomendamos solamente la pura lectura de la palabra del Señor, pero cuando las personas ya quieren aprender, podemos señalarle libros que van a ser bien para el conocimiento cristiano, para el conocimiento de la historia y para el conocimiento de su fe. ¿Sí? Han pasado siglos, casi 20 siglos ya, de que el Señor Jesús hizo su aparición en la tierra, se manifestó, vivió una pasión por las almas maravillosa, una pasión por salvar. De hecho, vino a dar su vida en rescate por la humanidad, y gran parte de la humanidad no quiere este rescate. Quieren vivir como a ellos les parece, y es por eso que el mundo está como está, porque se ha masificado una nueva religión que se llama el ateísmo, que trae consigo muchas cosas nefandas, abominables, cosas que ofenden el corazón y la santidad de Dios constantemente. Pero hay una noticia para usted y para mí en la palabra. Dios vendrá por nosotros y hará venganza en este mundo. Sí, la va a hacer. El Dios de amor también aparecerá como el Rey de Reyes, Señor de los Señores, y Jesús, que vino como siervo, que vivió como el Cordero de Dios, bueno, vuelve como león y vuelve como juez. ¿Ya? Pero Él está de parte de nosotros porque hemos creído en su obra, porque le amamos. Vamos a pasar entonces a la palabra del Señor. Vamos a fijarnos en el versículo 10. Estamos en el 3:10, ¿ya? En la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Ya sabe, la historia dice que el fundador de esta ciudad fue más o menos en el año 1197, o sea, 189, perdón, antes del Señor Jesucristo, antes de Cristo, dice. Y él tenía mucha comunión con su hermano, se amaba mucho con un hermano que era rey en otro lugar, y todo esto fue en los tiempos del esplendor del imperio de Grecia, del imperio helénico, como le llaman los que saben. Vamos entonces a mirar este versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Les quiero repetir, uno no es por mostrar conocimiento ni nada, sino para aclarar algunos conceptos que hacen más profunda la enseñanza. ¿Ya? Cuando dice ahí, para probar, o la hora de la prueba, para probar a los que moran sobre la tierra, la hora de la prueba, en griego se escribe teis horas tos peiras mou, que significa literalmente la hora del experimento, de la experiencia humana. La hora de la experiencia humana será catastrófica para la humanidad, ¿ya? Y dice el Señor una promesa que nos guardará de esa hora. No es una hora de 60 minutos, sino un tiempo definido y determinado, ya que la gran tribulación la tribulación será dos fases. Luego que el Señor arrebate a la iglesia, hay muchos que están negando el arrebatamiento. Felicitaciones, genios, porque el arrebatamiento aparece claramente en las Escrituras. Y habrá un periodo de 7 años. ¿Ya? En griego es evdómada, que significa una semana, pero de 7 años. Porque el profeta Daniel, de parte del Espíritu de Dios, profetizó que habrían 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Dios. Y como las profecías no siempre se cumplen así, en forma totalmente encadenada, espiritualmente sí, desde que el Señor Jesús murió, hasta ahí se terminó la penúltima semana, la semana 69. Y quedan pendientes 7 años
es decir, una hebdómada, que es una semana pero de 7 años. Durante esos 7 años el Señor sacó a la iglesia, se la llevó, ya no estaremos acá, y en el cielo tendremos una gran fiesta, las bodas del Cordero, en que el Señor se encuentra con su amada esposa, con su iglesia, la cual ganó por su sangre. Y aparte de esto, nos repartirá los galardones que nos hemos ganado todos los que murieron en el Señor Jesucristo. Esta es la primera resurrección de los muertos, masivamente. Algunos dicen es que ya hubieron resurrecciones antes, sí, pero el Señor resucitaba los cuerpos, resucitaba personas, como por ejemplo Lázaro, el hijo de la viuda en Naín, la niñita a la cual le dijo Talita Cumi, resucitó personas, ¿ya? El apóstol Pablo también resucitó a un joven llamado Éutico. El apóstol Pedro resucitó a una mujer que se llamaba Tabita, que traducido es Dorcas. Pero esas personas volvieron a morir. Les prolongó la vida. Y era para que vieran el poder que tiene el Señor. Y me imagino que el Señor ha resucitado personas. Nosotros les contamos en privado a la congregación algo, que una persona resucitó, que murió de este bichito que por falta de buena atención murió, y cuando estaba ya en la bandeja, digamos, de metal en la morgue, la persona se paró, las familiares estaban destrozados, afuera todos sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas. Es una persona que conocemos bastante, a una familia, y la persona resucitó, pero vaya a contarle al mundo esto, estas cosas no las dice la prensa, porque el Señor sigue haciendo milagros. Otra persona que resucitó, ¿cuándo? Ahora, en diciembre recién pasado, ya acá en la ciudad al sur de Santiago, allá en el sur de Santiago, digamos, para el lado San Bernardo, Nos, el Bosque, por esas partes. No le voy a decir dónde, pero el milagro ocurrió. Entonces, durante este tiempo en que Israel está en espera, porque el Señor está tratando tiempos de amores con su novia, con su iglesia, va a haber un periodo terrible de 7 años, en que luego del arrebatamiento de la iglesia se generará un caos. Y dicen los especialistas, gente muy seria del Señor, que durante aproximadamente 2 semanas habrá un tremendo caos y aparecerá un líder mundial. Durante esas 2 semanas no habrán redes sociales, no habrá electricidad, no habrá agua, la gente se andará matando por un paquete de fideos seguramente, y aparecerá un hombre muy carismático, el cual la Biblia le llama el anticristo o la bestia. Y veremos más adelante, si estudiamos el libro de Apocalipsis, que son 2 las bestias, son 2 personas que se le llama el anticristo o el falso Mesías, que se hará pasar por nuestro Señor, y aparecerá el falso profeta, que será seguramente el líder de esa gran secta a nivel mundial que muchos por miedo no le llaman secta. Según ellos se abrogan ser la iglesia del Señor Jesucristo, pero la iglesia del Señor Jesucristo no tiene ídolos, no adora imágenes, no venera imágenes, no bautiza niños, no tenemos rosarios, no tenemos escapularios, no oramos por los muertos, no creemos en el purgatorio. Entonces, esa fe pura que el Señor dejó a sus hijos. Nosotros no tenemos esa fe politeísta, esa fe babilónica en que la gente está confundida, ¿correcto? En que se presentan hombres perversos y pecadores como todos, se hacen pasar por Jesucristo. Históricamente les podemos demostrar que Pedro nunca fue el primer papa de alguna iglesia y que no es el sucesor del Señor Jesucristo, porque el sucesor de Jesucristo es el Espíritu Santo. El vicario del Señor Jesucristo es el Espíritu de Dios. Dijo él, conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador
no vendría a vosotros el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él tomará de lo mío y lo hará saber, y él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque el que convence a los pecadores es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos poder de convicción, solamente somos usados como instrumento de justicia, como todos los hijos de Dios que predican en las congregaciones, en las iglesias o en el mundo, a las personas, los que evangelizan. Todos le servimos al Señor. Algunos imperfectamente y otros lo pueden hacer con mayor acierto, con mayor pasión seguramente, pero el amor debiera ser el mismo en todos. Entonces, durante esos 7 años, habrán 3 años y medio de engaño, en que se arreglarán las cosas, en que Israel hará un pacto con este falso Mesías pensando que es el Mesías verdadero, y se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 5, lo puede buscar después, cuando dijo bien claramente un texto que taladra el alma. Dijo: a mí no me reciben, yo que vengo en nombre de mi Padre no me reciben, pero cuando venga uno en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ese es el anticristo. Porque aunque amamos a Israel, Israel está ciego espiritualmente. ¿Ya? Nosotros amamos a los judíos, amamos al pueblo de Dios porque Israel es el pueblo de Dios, pero no idolatramos a los judíos porque son tan pecadores, tan malos como nosotros y necesitan al verdadero Señor y Salvador. Pero serán engañados. Y vendrá el Espíritu de Dios y aclarará sus mentes, y aparecerá otra iglesia. El Señor mandará 144,000 sellados y vendrá luego que se saque la máscara del anticristo y todos se den cuenta que no es el Mesías, vendrá una persecución, vendrá el desolador, dice, las abominaciones, como leímos el otro día en el libro de Daniel, y hasta que el Señor venga. Pero habrán cosas terribles, y esa es la hora que escribe, que dice acá, la hora de la prueba, la hora en que el mundo experimentará cómo es vivir sin Dios. Va a ser tan terrible, hermanos amados, que los ateos dejarán de serlo. Dejarán de ser ateos, pero se volverán con un espíritu de error, porque si el Espíritu Santo no convence, no van a creer en el Señor de verdad y de corazón. Pero muchos van a dejar de ser ateos, pero se van a volver a los demonios y adorar a los dioses paganos o a los mismos espíritus que les van a engañar. Entonces será tan terrible vivir aquellos días en la tierra en que no habrá escapatoria hacia ningún lugar. Nadie escapará de un país para ir a otro, porque será lo mismo que está escrito en Isaías: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. El que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que escapare del foso será preso en la red. O sea, va a ser una angustia constante, un terror y un espanto que vendrán a este mundo. Pero aún así la gente, la mayoría del mundo, no dejará de adorar a las imágenes, a los demonios, ni van a dejar sus fornicaciones, su ideología genérica que tienen, por decirlo de alguna manera, en que sencillamente se rompen las leyes del Señor. Ya se están rompiendo, vea usted los programas de gobierno que hay en muchos países, ya están adelantando que van a gobernar para la ideología de género. Imagínese, en lugar de abogar por una buena economía, en lugar de abogar por una economía que prospere a todos los seres humanos, que le dé el deseo de trabajar, de vivir, de luchar por lo suyo como debió ser siempre en este país, y sencillamente vamos todos rumbo al despeñadero, pero el Señor va a sacar a los que le aman, a los que le amamos, a los que amamos su venida, a los que estamos esperando. ¿Ya? Entonces, esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Quiero que miremos, por favor, en Marcos capítulo 15, solamente el versículo 19, me parece. Marcos, por aquí está. ¿Ya? Marcos capítulo 15. A ver, voy a consultar mi ayuda a memoria. Marcos 13. Marcos 13, versículo 19.
Mire lo que dijo el Señor. Escúchelo, medítelo. Abra sus oídos espirituales. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Habrá una tribulación, que es tribular o atribular. La palabra tribular o atribular significa moler. Moler. El alma, la mente de las personas que dirán, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Y cómo la gente rechaza a Dios y se burla de los hijos de Dios? Vea usted en las redes sociales, basta que un hijo de Dios ponga algo alusivo a Dios o un texto bíblico y abundan las caritas de burla y de risa. Entonces dice en el Salmo 2 que el Señor se burlará de ellos. Los que se han burlado del pueblo de Dios, de los cristianos, el Señor se va a burlar de ellos. Y también dicen Tesalonicenses que es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes nos atribulan a nosotros. Leemos de nuevo el versículo 19 de Marcos 13. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ni la habrá. Y les quiero refrescar la memoria con Mateo 24, 21 también. Mateo 24, 21. Sí, es bueno leer y releer y repasar para que los hijos de Dios le tomemos el peso que el mundo no le está poniendo. Mateo 24, versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jamás la tierra ha visto una tribulación a nivel global, porque los globalistas que están destruyendo las naciones están trabajando para su propia ruina. Estos señores que nos han impuesto, que como que se sienten agradecidas las personas que no conocen el precio de la libertad, cuando dicen, les vamos a quitar ciertas restricciones que jamás Dios quiso que tuvieran sobre nosotros, porque la libertad la dio el Señor cuando nos creó con libertad, no confundir con libertinaje. Entonces viene, aunque les moleste a mucho, la venganza del Señor, la venganza del Señor. ¿Ya? Dicho, pero ¿cómo puede hablar así de Dios? Si Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Y su justicia vendrá sobre este mundo. ¿Sabe lo que es justicia? Dar a cada cual lo que se merece. Mucha gente que ignora la Biblia, que se ríe de la Biblia, que dicen que es un libro anacrónico de un Dios imaginario, ahí van a saber que lo que la Biblia decía era verdad. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Ya? 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona. O sea, que te aferres a todo lo que has hecho por el Señor, a la fe que has puesto, a las oraciones que has hecho. Aférrate a Él con todo, con todo. No importa que seas joven, señorita, mira, peléate con todo el mundo, pero no te pelees con el Señor. Defiende al Señor, como has defendido tus pasiones inútiles, como has defendido a impíos que quieren gobernarnos, que nos están haciendo tira, y hay algunos que tienen la mente tan nublada que los siguen defendiendo y ponen información y no sacan nada, porque si dejaste al Señor, lo que estás defendiendo es barro podrido, es cieno, y no hay paz para los impíos. Vuélvete al Señor Jesucristo.
porque Él pagó por ti. Nadie va a hacer algo por ti, nadie va a hacer lo que el Señor puede hacer, nadie. Vuélvete al Señor, abraza su fe, abrázalo, ámalo, abrázalo por fe, habla con Él, póstate a sus pies, póstate, ¿ya? Entonces, 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. De mi Dios, dice. Columna. ¿Sabes lo que es una columna? ¿Sabe quién es el templo? Es Dios. Quiero que nos adelantemos un poquito aquí en Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo 21, 22. 21, 22. Mira lo que dice Juan cuando estaba en el cielo, cuando bajó una ciudad desde el cielo, una ciudad maravillosa, una ciudad de oro puro, de diamante, de jaspe, de berilo, de todas las piedras preciosas. Es una ciudad maravillosa que veremos en detalle si seguimos estos estudios. Dice en el 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Quién es el templo del cielo? Dios. Y mira lo que dice, mira la tremenda promesa que el Señor te da a ti, me da a mí, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel de estos días. 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué te parece? El Señor te hará columna en su templo. ¿Qué es una columna? La columna es la parte más firme de un templo. Ve tú las ruinas antiguas. Ve tú el templo en Grecia, en Atenas, de la diosa Diana o de la diosa Artemisa, que es exactamente la misma. Toda la ruina ha caído, las columnas están en pie. Ve tú los edificios antiguos de los antiguos templos paganos. Han caído, pero las columnas están de pie. O sea, cuando el Señor dice que te hará columna en el templo de su Dios, estaremos tan apegados a Dios que no querremos movernos de ahí. ¿Has visto tú los bebés cuando se pegan a la madre y la mamá los deja un ratito y ellos se inquietan y lloran? Bueno, es una pálida muestra. Tú y yo, si vencimos esta guerra espiritual contra nosotros mismos, contra las tinieblas, contra el mundo, un mundo que el Señor Jesús ya venció, la guerra es conmigo mismo, ¿ya? Y soy el más peligroso para mí mismo, por las carnalidades que a veces nos alejan de Dios. Y dice que no luchamos con sangre y carne, sino contra principados, contra el diablo mismo y sus ejércitos. Y dice el Señor que Él venció al diablo, lo venció, le quitó el poder de la muerte al morir en la cruz. Despojó a los principados y potestades malignas, siniestras. Y también si el mundo, tú dices que el mundo me aplasta. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. O sea, estamos peleando contra enemigos vencidos. Y si nos arrepentimos, vimos que en realidad no merecíamos el perdón de Dios, pero que Él en su misericordia y en su gracia la da. Imagínate personas pecadoras como nosotros, que el Señor nos tomó por hijos, que hemos creído. Tenemos la posibilidad de ser columnas. ¿Qué significa eso? Que estaremos siempre en Dios con el Señor. Y nosotros viviremos en la libertad más maravillosa. No tendremos temor
de robos, no tendremos temor de asaltos, no tendremos temor, nunca más no andaremos sacando bonos ni haciendo fila en los consultorios para buscar medicina para nuestras enfermedades. No tendremos nunca una enfermedad, no tendremos nunca un dolor físico, no tendremos tristezas ni penas. Seremos seres plenos, viviremos en la plenitud de ser hechos hijos de Dios. La estamos viviendo ahora por la fe, pero eso ocurrirá. Mira, regocíjate, pide al Señor que te dé el alcance de este versículo, de este texto. Mira, 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Sabes tú que en Israel hoy día hay marchas del orgullo, hay marchas de la diversidad sexual? ¿Sabes cómo le llama el Señor más adelante en el libro de Apocalipsis a Jerusalén actual? Sodoma. Sodoma. Y aún así está protegiendo a ese pueblo, Dios lo protege. Pero el trato que tiene el pacto ahora es con nosotros, ya se volverá a ellos en los días de la tribulación y la gran tribulación. Ya se volverá a ellos Dios. Por ahora está tratando conmigo y contigo y con todos los hijos de Dios, y está recibiendo a los que mueren en Él bajo su altar maravilloso. Y tú y yo podemos ser columnas si vencimos, si llegamos a la meta, si nos ocupamos nuestra salvación con temor y temblor, como está escrito por el apóstol Pablo. Ya viste que no habrá templo en el cielo, en la vida eterna no habrá templo, porque Dios es el templo. Y tú vas a ser columna, es decir, que Dios te va a tomar y va a estar siempre contigo. Será el lugar de donde no nos queremos mover. Ahora los seres humanos somos inquietos, hay muchos que están pensando ir a la playa. Les recomiendo, si va a la playa, vaya con ojos de hijos de Dios, porque a mí una de las cosas que me revienta ir a la playa es ver tanto semidesnudo, es ver tanta barbaridad, es ver que andan hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres, que andan sacándose la ropa en público, tanto escándalo, tanto robo, tanta, donde no se puede ni predicar el evangelio porque nadie te va a escuchar. Entonces, a veces el mejor lugar es casa, o ir donde una persona, un familiar, un hermano que te ame de corazón puro como hijo de Dios. Pero ahí no queremos movernos de la presencia del Señor, de que dice que cuando el Señor venga transformará nuestros cuerpos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Hay plenitud en la presencia de Dios, aleluya. Santo es su nombre. Y vea lo que dice al final del texto. Dice, y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. ¿Quién habla? Jesucristo. Jesucristo. Escucha bien. Quiero que miremos aquí mismo Apocalipsis 2, versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabes que Jesús te va a cambiar el nombre en la eternidad? Cuando nos encontremos con Él, cuando nos toque el turno de acercarnos a Él, de adorarlo, besarlo, abrazarlo, nos dará una piedrecita blanca que significa inocente de pecado, porque Él lavó nuestros pecados, porque Él se ofreció a pagar nuestros pecados, mi pecado, ¿cierto?
Entonces nos dará un nombre nuevo. Y ve lo que dice al final del versículo 12. Y mi nombre nuevo. También él tendrá un nombre nuevo. Dicen los que saben que su nombre, ¿por qué? Porque Dios se ha ido cambiando nombres. Por ejemplo, muy en la antigüedad en algunos lugares le llamaban Él. Y cuando antes del pacto de la ley, su nombre es Yo soy el que soy, que tiene un sonido que no se puede reproducir, pero que los traductores le llaman Yahweh. Y algunos le transformaron en Jehová o Yahweh, que significa yo soy el que soy. Hasta la ley. Hasta que viene Jesús y Dios hecho hombre viene con otro nombre, Jesús, el Salvador. Y luego que nos salve, porque estuvo el tiempo de la ley, Yahweh, luego viene el tiempo de la gracia, Jesús, Yeshua, que es el mismo, Salvador, y cuando empiece el último pacto, el pacto de vivir con Él por los días eternos, se pondrá otro nombre. Dicen algunos que se llamará el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él ya estaba anunciando su nombre. Estaba anunciando su nombre. ¿Ya? Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Mira lo que dice el Señor. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estaba anunciando su nombre. Pero en realidad son cosas lindas y preciosas. Más te digo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque su nombre es Emmanuel, Dios es con nosotros. Tenemos que entender las profundidades del Señor y yo no te lo puedo enseñar, tú tienes que tener comunión con Él. La revelación personal es personal, pero la revelación personal siempre tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Jesús anuncia, y mi nombre nuevo, escribirá sobre nosotros el nombre de Dios y su nombre nuevo. Más bien, vamos a Apocalipsis 19, ¿ya? Apocalipsis 19, y dice 19:11. 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Lo mismo que está escrito en la iglesia. El santo, el verdadero, fiel y verdadero. Y si tú saltas al versículo 13, ahora ahí mismo 19:13, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Según las circunstancias, Dios se pone nombres, pero Dios es el mismo, es eterno. Jesús es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Padre es eterno. Pero van denominándose según la dispensación que estemos viviendo. Vendrá vestido de una ropa teñida en sangre, que será la sangre de sus enemigos, cuando le quieran hacer guerra a él en su segunda venida. ¿Ya? Entonces volvemos al capítulo 3 y dice, al final, lo que dice a todas las demás iglesias. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Cuando dice el que tiene oído, obviamente le habla a todo ser humano que puede escuchar y oír, sobre todo a su iglesia, el que tiene oído, o sea, el que esté dispuesto a escuchar al Señor. Porque si tú no lees la palabra, si tú no oras, si tú nunca sabes lo que es un ayuno, presentar un ayuno en humildad ante el Señor, si no lees la palabra con ansias, con hambre, con sed de Dios, si no hablas con el Señor, no puedes tener revelación. Entonces aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Lo ve? 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo repite. ¿Ya? 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte, que es la separación definitiva de Dios. 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se repite la misma frase, porque Dios tiene interés en que escuchemos sus palabras. Dios quiere que escuchemos sus palabras. No quiere que ignoremos lo que Él dice. Si tú amas al Señor, ¿cómo es posible que no lo quieras escuchar? Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, dijo lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Eso dice la palabra del Señor. Entonces hemos visto 6 iglesias, y hay 2 que son contemporáneas nuestras: Filadelfia, y luego viene la Odisea, que es la iglesia en la cual algunos todavía están a tiempo de arrepentirse. Es la iglesia que se quedará mayoritariamente a la gran tribulación. Buscarán a Dios en medio del dolor, en medio del terror y del espanto. Pero tú no tienes que quedarte en esta tierra. Tú tienes que escapar por tu alma ahora mismo. Arrodíllate y pídele perdón al Señor y dile que restaure su comunión contigo. Y Él lo hará inmediatamente porque Él te ama, porque nos ama. Bendito es su nombre. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno. Muchas gracias, Señor, porque eres muy grande y maravilloso. Te adoramos, te alabamos por todas tus obras. Tú nos amaste, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Y oramos para que nos sigas sosteniendo en tu mano. No nos sueltes, Señor. No nos castigues, Señor. Sálvanos. Háblanos a tiempo. Abre nuestros oídos, como está escrito, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque le hablas a las iglesias y le hablas a todos tus hijos. Y te damos muchas gracias por tu amor grande y profundo, porque en el perfecto amor no hay temor. Y te damos muchas gracias por lo que has hecho y por lo que harás en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, que la paz del Señor Jesucristo llene sus vidas, sus corazones. Si el Señor Jesucristo no ha venido antes, nos estamos encontrando este domingo 23 de enero. Recuerde, presencial, 10:30. No esté, no, es que yo voy a llegar más tarde. Se trata de comunión. Hay cosas que a la iglesia le cuesta entender. Se trata de tener comunión.
Hay hermanos que han ido y han estado en ayuno y no toman desayuno con los demás y están, lo único que hacen es estar con sus hermanos, porque necesitamos estar juntos. Porque alguien dijo una vez que nos necesitábamos. ¿Y sabe quién dijo eso? El Señor. Y ha sido repetido por muchos hermanos, que nos tenemos unos a otros en la tierra y que el gran Rey está con nosotros y que los ángeles siguen ministrando a nuestro favor y sirviéndonos porque Dios nos ama. La paz de Jesús. Recuerde, ponga su like, haga sus comentarios en YouTube para que el algoritmo siga trabajando y nos ayude, porque nos queda poco para ver si seguimos o no seguimos con estos estudios. Shalom en el Señor, paz del Rey. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar.